Ven a papá. El aire hirviente afuera parecía derretir hasta las sombras, y aún dentro de la choza metálica del destacamento, el calor sofocaba como si alguien estuviera respirando fuego sobre las paredes. Roy abrió los ojos empapado, el sudor bajándole por la frente como riachuelos tibios. Se incorporó lentamente, apretando la mandíbula cuando una punzada dolorosa le recorrió la espalda. Viejas heridas, viejos recuerdos, nada nuevo. Apenas despiertas, Roy, dijo una voz detrás de él. Sí, turno de radio anoche. No dormí mucho, gruñó Roy, estirando la espalda como si intentara desenredar nudos formados por años de guerra. Algo interesante en el radio. Lo de siempre, reportes, ecos, silencios que te ponen nervioso. Se puso la camisa, ajustó su correaje y sintió el peso familiar del cuchillo SOG en el cinturón. Tuvo un segundo de duda, como si algo en el aire lo estuviera empujando a moverse antes de pensar. Sacudió la cabeza y salió, el sol estrellándose contra sus ojos recién abiertos. El campo especial de Lac Nin parecía suspendido en una ola de calor. Cada paso levantaba polvo caliente. Roy caminó hacia el comedor, pero antes de llegar escuchó voces suaves, reunidas en un círculo. Era un pequeño servicio religioso. Como buen católico, Roy se descubrió la cabeza y se quedó al borde del grupo, dejando que las palabras lo abrazaran con una paz breve pero sincera. Amén, finalizó el capellán. Roy saludó con respeto y retomó su camino. Pero apenas avanzó unos pasos, dos pilotos cruzaron corriendo frente a él, casi chocándolo mientras se dirigían a las aeronaves. Roy frunció el ceño. Algo pasaba. Cambiando su ruta, se dirigió al centro táctico. ¿Qué está pasando?, preguntó entrando casi sin aliento. Contacto pesado en Daniel Boone, respondió uno de los operadores, moviendo perillas y botones con urgencia. Están recibiendo con todo allá afuera. ¿Quiénes son? No sabemos todavía. Pero están en problemas. Serios. Roy no respondió. Solo salió corriendo del centro táctico, el eco de los disparos por radio quedándole zumbando en la cabeza. Había preparado su mente para un desayuno tranquilo, pero aquello quedó sepultado en un instante. En el área de aterrizaje, los helicópteros llegaban y salían como avispones alterados. Algunos bajaban tambaleándose, metal retumbando, humo escapando por heridas recientes. Oye, ¿qué está pasando?, preguntó Roy, deteniendo a un técnico que corría hacia una aeronave. Los equipos están recibiendo una paliza. 2 leaks quedaron hechos colador intentando sacarlos. Perdimos un gunship. Están intentando sacar a la tripulación en pedazos. El FAC llamó el código de Daniel Boone en el canal de guardia. Nunca había oído que lo usaran. Está feo, Roy. Feo en serio. El estómago de Roy se apretó. Había llegado a Vietnam apenas 2 semanas antes, reasignado junto a algunos viejos amigos de su unidad. Volver a trabajar con ellos era casi como volver a casa, pero una casa construida con adrenalina, metal y fuego. Habían sido enviados a Lac Nin para operaciones secretas cruzando la frontera. Nada de aquello era rutina. Nada era normal. Pero así era la guerra. Roy no sabía aún qué equipo estaba allá afuera recibiendo castigo. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba orar por ellos, pedir que regresaran vivos, como tantas veces él lo había logrado por poco. Hace una semana apenas él mismo había quedado atrapado bajo fuego enemigo con otro operador. Su compañero había recibido un balazo en el ojo, otro en la cara, y uno más en la espalda. Roy, desesperado, pidió extracción inmediata. Los helicópteros no pudieron aterrizar, así que lanzaron cuerdas Maguire. Roy subió a su compañero y luego se aseguró él mismo. No podían subirlos dentro. Quedaron colgando como muñecos atrapados por un hilo. El aire los balanceaba, el ruido de los motores mezclándose con sus respiraciones fracturadas, hasta que las 2 cuerdas comenzaron a retorcerse una con la otra, tanto que el nylon empezó a calentarse por fricción. Una muerte lenta y brutal si se rompían. Entonces, desde la panza del helicóptero, un hombre descendió por otra cuerda. Era el sargento Leroy Wright, su amigo desde el entrenamiento de Boinas Verdes. Se arriesgó sin pensarlo. Bajó, en pleno vuelo, revisando los nudos, separando cuerda por cuerda, incluso cuando la fricción casi le quemaba las manos. Gracias a él, Roy vivió. Un nudo se formó en su garganta al recordarlo,
Ahora, escuchando los reportes, un presentimiento oscuro se le clavó en el pecho. Algo terrible estaba pasando allá afuera. Mientras tanto, en una quebrada selvática a kilómetros de distancia, un infierno viviente se abría paso entre las copas de los árboles. Granadas caían en los claros, explotando con estruendo y lanzando cuerpos al aire. Los sobrevivientes gritaban órdenes entre el humo. Hombres ensangrentados se arrastraban buscando cobertura. Las hojas ardían, estremeciéndose bajo el fuego enemigo. La radio estaba hecha un caos, llena de voces de mando discutiendo, culpándose por no extraer a los equipos antes. «Nos están aniquilando», gritó uno de los operadores entre explosiones. «Dejen de pelear y coordinen ataque aéreo». El enemigo se acercaba, apretado contra un montículo de tierra. O'Connor trataba de programar la radio, su respiración siendo tragada por el ruido de balas rebotando contra los troncos. Cuando por fin logró contactar al FAC, la respuesta fue como un hilo de esperanza. «Ganseb derribado. Ya voy para allá». Pero el alivio duró apenas un segundo. El líder del equipo recibió un balazo limpio en la frente. Su cabeza cayó hacia atrás como una marioneta sin cuerdas. Su sangre se mezcló con el barro caliente. «Leroy, Leroy», gritó O'Connor. El nombre atravesó la distancia como una herida abierta. Leroy Wright estaba muerto. Roy aún no lo sabía. El rugido de los helicópteros se mezclaba con el estruendo de la artillería que caía a pocos metros del equipo atrapado. Roy, todavía tambaleándose por la noticia de la muerte de Leroy Wright, sintió como un frío inexplicable le recorría la columna vertebral. Su respiración era rápida, pero controlada. No podía permitirse perder la calma. No ahora. Había visto morir a hombres que consideraba hermanos, pero la sensación de impotencia ante un enemigo tan voraz era algo diferente. Desde su posición en el centro táctico, observó los mapas desplegados sobre la mesa, marcados con puntos rojos y amarillos que representaban los movimientos del enemigo y la posición de sus hombres. Cada punto rojo que aparecía le hacía sentir un golpe en el estómago. Sabía que cada minuto contaba y que cada decisión podía significar la diferencia entre vida y muerte. «Roy, necesitamos órdenes», dijo uno de los operadores, con la voz temblando ligeramente. «El equipo está rodeado, y si no hacemos algo, no quedará nadie para extraer». Roy tomó un momento para respirar. Sus ojos recorrieron cada informe que llegaba por radio. Hombres atrapados, helicópteros dañados, comunicaciones interrumpidas. Cada mensaje era más desesperante que el anterior. «Preparen todo lo que puedan para un despliegue inmediato», ordenó Roy con voz firme. «No podemos dejar que se pierdan más hombres». Los operadores se movieron rápidamente, ajustando radios, verificando combustible y armamento, y coordinando la llegada de los refuerzos. Cada segundo parecía eterno. Roy sentía que el sudor se pegaba a su piel, pero no podía pensar en sí mismo. Cada decisión debía centrarse en salvar a quienes estaban allá afuera, bajo fuego implacable. Mientras tanto, en la quebrada selvática, O'Connor y los sobrevivientes del equipo luchaban por mantener la posición. Los cuerpos de sus compañeros caídos se amontonaban alrededor, mezclándose con barro y hojas quemadas. El olor a pólvora y sangre era intenso, casi insoportable. La desesperación comenzaba a calar en algunos hombres, pero otros, con un coraje que parecía inhumano, seguían dando órdenes y cubriendo posiciones. «No podemos retroceder», gritó O'Connor, disparando hacia un grupo que avanzaba entre la maleza. «Sigan cubriéndonos». Una ráfaga de metralla pasó cerca de él, arrancando un árbol de raíz y lanzando tierra y hojas sobre el cuerpo de un soldado. Roy, a cientos de kilómetros de distancia, podía imaginar la escena a través de los informes de radio. Cada palabra transmitida por el canal era una mezcla de terror y determinación. El sol se acercaba al mediodía, y con él, el calor se volvía insoportable. Los soldados en tierra sentían como si el sudor se mezclara con la sangre, empapando la ropa y haciendo que cada movimiento fuera más pesado. El aire estaba lleno de humo, polvo y un constante zumbido de disparos. «Roy, tenemos que enviar refuerzos por tierra también», dijo uno de los oficiales. «Los helicópteros no podrán llegar a todos los puntos, y la extracción aérea será limitada». Roy asintió, calculando mentalmente cada posibilidad.
Sabía que enviar más hombres significaba exponerlos a la misma carnicería que estaba ocurriendo, pero quedarse de brazos cruzados no era una opción. Preparar convoy terrestre, máximo sigilo, avanzando por los senderos menos expuestos, ordenó Roy. Y mantengan comunicación constante con el equipo en el campo. El operador asintió y comenzó a coordinar la acción. Roy, sin apartar la mirada de los mapas, recordó al héroe Wright. Su amigo había muerto intentando salvar a otros, y esa imagen quedó tatuada en su memoria. Cada hombre caído era un recordatorio de la crueldad de la guerra, pero también de la necesidad de no rendirse jamás. En la selva, O'Connor logró contactar a un helicóptero que se acercaba para proporcionar fuego de cobertura. Las ráfagas de la ametralladora aérea despejaban temporalmente las posiciones enemigas, pero no eran suficientes. Los soldados seguían atrapados, y cada minuto que pasaba incrementaba el riesgo de bajas. «Mantengan la posición», gritó O'Connor. «Roy, necesitamos fuego de apoyo ahora». La voz de Roy llegó por radio, calmada pero firme. «Sigan moviéndose entre los árboles, busquen cobertura y no se expongan demasiado. Los refuerzos están en camino. Aguanten un poco más». Cada segundo se sentía como una eternidad. El sudor le corría por la frente, y la tensión le apretaba el pecho. Sabía que algunos hombres no lo lograrían, y eso lo llenaba de un peso insoportable. Pero no podía mostrar miedo. Cada orden que daba debía ser precisa, y cada movimiento cuidadosamente calculado. Mientras tanto, los refuerzos terrestres comenzaban a avanzar por los senderos estrechos de la selva. Cada tronco caído y cada roca era un obstáculo, pero el equipo avanzaba con disciplina, conscientes de que cada segundo contaba. Los disparos enemigos continuaban resonando, pero la coordinación y el entrenamiento mantenían a los soldados enfocados en la misión. Roy, desde el centro táctico, sentía como cada comunicación llegaba fragmentada, llena de estática y desesperación, pero aún así, podía percibir la valentía de quienes luchaban. El riesgo era extremo, pero la determinación de su equipo era más fuerte que cualquier miedo. Las horas pasaban lentamente, y el calor del mediodía alcanzaba su punto máximo. Los helicópteros continuaban sobrevolando la zona, proporcionando apoyo, pero también enfrentando el fuego enemigo. Cada maniobra aérea debía ser calculada, evitando caer en emboscadas o en zonas densamente vigiladas por los soldados enemigos. «Roy, tenemos visual de un posible grupo de extracción», informó un piloto. «Podemos intentarlo, pero necesitamos autorización». Roy respiró hondo, evaluando cada opción. La vida de su equipo estaba en juego, y cada decisión podía significar la diferencia entre rescatar a algunos o perderlos todos. «Procedan», ordenó finalmente. «Y mantengan comunicación constante. No pierdan de vista a nadie». El piloto asintió, y el helicóptero se lanzó entre la selva, esquivando los disparos enemigos mientras avanzaba hacia la posición de los sobrevivientes. Cada segundo era crítico, y la tensión podía sentirse incluso a través de las ondas de radio. En tierra, O'Connor y los hombres restantes seguían luchando con todo lo que tenían, conscientes de que la llegada de los refuerzos era su única esperanza de sobrevivir a aquel infierno viviente. Y así, entre disparos, humo y sudor, la batalla continuaba, mientras Roy, desde la distancia, sentía la misma adrenalina que lo había acompañado en cada misión peligrosa: miedo, responsabilidad y un deseo feroz de salvar a quienes aún podían ser salvados. El helicóptero avanzaba a través de la espesura de la selva, el motor rugiendo con furia mientras esquivaba ramas y ráfagas de balas. Cada segundo que pasaba, Roy podía escuchar a través de la radio los gritos y órdenes de los hombres en tierra. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la tensión y la preocupación. Cada palabra que escuchaba aumentaba la urgencia de la misión. «Estamos llegando», informó el piloto, intentando mantener la calma mientras maniobraba entre los árboles. «Manténganse cubiertos». O'Connor y los sobrevivientes lograron avanzar unos metros, cada uno moviéndose con precisión, como si cada paso fuera calculado para no exponer a los demás. La adrenalina les daba fuerza, pero también un miedo constante que se colaba por cada poro de su piel. Sabían que no había margen de error. Un solo disparo mal calculado podía significar la muerte. Roy, desde el centro táctico, observaba los monitores y escuchaba cada comunicación con atención. Su corazón latía con fuerza,
El recuerdo del héroe Wright aún estaba fresco en su mente, y la imagen de su amigo colgando de la cuerda bajo fuego enemigo no lo dejaba en paz. Cada decisión que tomaba en ese momento llevaba consigo la responsabilidad de mantener vivos a los hombres que todavía luchaban allá afuera. Roy, necesitamos guía para la extracción, dijo Connor, respirando con dificultad. No podemos mantenernos mucho más tiempo en esta posición. Roy tomó un instante para analizar la situación. Cada minuto que pasaba significaba más riesgo, pero también más oportunidad de salvar vidas. Avancen hacia el claro al sur, ordenó Roy. Los refuerzos estarán allí para cubrirlos. No se detengan, y mantengan contacto constante. Los hombres obedecieron, arrastrándose entre los troncos y la maleza, disparando cuando era necesario y utilizando cada cobertura disponible. El ruido de las ráfagas de ametralladora, las explosiones y los gritos formaban una sinfonía caótica de guerra, y cada hombre sabía que su vida dependía tanto de su entrenamiento como de la suerte. El helicóptero finalmente llegó al claro, descendiendo lo suficiente para proporcionar fuego de cobertura y permitir que los hombres se reagruparan. Cada disparo del gunship era preciso, eliminando amenazas y abriendo un corredor seguro entre la selva. Roy sentía que la tensión disminuía ligeramente, pero sabía que todavía quedaba la parte más peligrosa, la extracción. «Vamos», gritó O'Connor a sus hombres. «A las cuerdas, rápido». Los hombres comenzaron a subir, asegurándose en las cuerdas mientras el helicóptero los levantaba del suelo. La adrenalina les recorría cada músculo, mezclándose con el miedo y el alivio de poder escapar de aquel infierno viviente. Roy observaba cada movimiento, cada subida de los hombres al helicóptero, sintiendo un nudo en la garganta con cada segundo que pasaba. Sabía que no todos habían sobrevivido. Algunos habían quedado atrás, y otros estaban heridos, pero la mayoría estaba siendo extraída con éxito. «Roy, estamos todos arriba», informó Connor finalmente, respirando con dificultad. «Gracias a Dios y a tu coordinación». Roy exhaló lentamente, dejando que el peso de la tensión se disolviera un poco. Habían sobrevivido, pero las cicatrices de aquella batalla permanecerían para siempre. La selva, ahora silenciosa, parecía retomar su ritmo natural, pero la memoria de los hombres caídos seguía presente en cada sombra y en cada sonido lejano. Mientras el helicóptero se alejaba, Roy miró hacia abajo, observando los árboles y el terreno que minutos antes había sido un campo de muerte. Pensó en Leroy Wright, en los hombres que habían caído y en la fragilidad de la vida en medio de la guerra. Cada misión, cada operación, llevaba consigo un precio, y aquella había sido más alto que muchos podrían soportar. El vuelo de regreso fue silencioso, marcado solo por el zumbido constante del motor y la respiración pesada de los hombres dentro de la aeronave. Roy se permitió un momento para cerrar los ojos y reflexionar. La guerra no era solo un combate físico, sino un enfrentamiento con el miedo, la pérdida y la responsabilidad de cuidar a los demás. «Roy, gracias», dijo Connor, su voz baja pero sincera. «No habríamos logrado sobrevivir sin tu dirección». Roy asintió, sin palabras, consciente de que las palabras no podían capturar la magnitud de lo que acababan de vivir. Habían enfrentado la muerte, y habían sobrevivido, pero cada uno llevaba consigo la memoria de los caídos. Mientras el helicóptero regresaba al destacamento, Roy pensó en la próxima misión, en los desafíos que aún estaban por venir y en la responsabilidad que pesaba sobre él. La guerra continuaba, y aunque aquel día habían sobrevivido, cada segundo en territorio enemigo significaba estar un paso más cerca del peligro. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras largas sobre el terreno. La luz del atardecer iluminaba los rostros cansados de los hombres, cada uno reflejando la tensión, el miedo y la determinación que los había mantenido con vida. Roy sabía que no habría tiempo para descansar. Nuevas órdenes llegarían pronto, y la guerra no esperaba a nadie. Finalmente, el helicóptero aterrizó en el destacamento, y los hombres descendieron, algunos con heridas visibles, otros con la fatiga pintada en sus rostros. Roy los observó, evaluando su estado, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Había sobrevivido otro día de guerra, pero el recuerdo de los caídos, la sangre derramada y la violencia de la selva seguiría persiguiéndolo siempre. Roy miró el cielo, respirando hondo, mientras el sol se escondía detrás del horizonte.
Sabía que la noche traería nuevos desafíos, y que la guerra nunca descansaba. Pero también sabía que mientras él y su equipo permanecieran juntos, había una oportunidad de sobrevivir, de luchar y de honrar la memoria de aquellos que habían dado todo. En la distancia, un último helicóptero desaparecía entre el humo y la maleza, llevando consigo la esperanza de quienes aún vivían y el recuerdo de los que no lo lograron. La guerra continuaba, implacable, pero Roy estaba listo para enfrentar lo que viniera.